pero pues ya hoy sí tengo, sí estoy en este escritorio, entonces tengo la placa de sonido y ya debería estar funcionando. Listos. Entonces, ¿qué vamos a ver la clase de hoy? Vamos a ver qué son los Runtime Managers y los fundamentos de las APIs desde el sentido más básico, ¿vale? Antes que nada, pues me gustaría preguntarle a alguien si sabe lo que es un runtime y de paso si sabe lo que es una API. Si alguno tiene conocimiento, si hay alguien que de pronto ya esté muy avanzado y ya tenga conocimiento frente al tema, o si definitivamente todos estamos pues desde un nivel un poquito más parejo, más normal. Alguno que de pronto ya haya trabajado con runtime manager, sepa cómo se manejan, para qué sirven, cuál es la funcionalidad. Listo, Martín. Oscar y Oliver, ¿cómo la ven? ¿Conocen por ejemplo, conocen las bases de las APIs? ¿Han trabajado con algún runtime manager? Pues digamos, yo sí tengo un poquito de familiaridad con APIs, pero Runtime Manager no lo he utilizado. Listos, perfecto. Entonces, el runtime manager es algo que existe, vamos a decir que de forma un poco frenética solo en Linux. ¿Listo? También se maneja de pronto en macOS, pero no es tan normal porque en macOS, pues la forma en la que está distribuida la terminal y cómo funciona pues los procesos y la ejecución en macOS, aunque es Unix, el sistema operativo lo maneja de formas diferentes. En Linux, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nosotros tenemos la oportunidad de poder tener vivos y matar procesos a lo que nosotros queramos, ¿no? Era lo que les comentaba la vez pasada. Entonces un runtime manager lo que nos permite a nosotros es básicamente por medio de un framework o, o por medio de algo que ya está o por medio de algo que me están escuchando bien, de pronto está sonando muy duro el micrófono, le bajo ganancia, hoy está bien. Sí me salió acá la alerta de decibelios altos, entonces pregunta por si me están escuchando bien, o si le bajo. Está bien, listo. Entonces un runtime manager pues es básicamente un bunch sí, de códigos que están relacionados con un repositorio remoto y que te permite tener a ti en una sola fuente, contenerizado por decirlo de alguna manera, diferentes tipos de lenguajes o diferentes tipos de frameworks o diferentes tipos de, en general, algo que tenga que correr en un proceso remoto, o sea, debajo de la capa del usuario dentro de tu computador. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres tener una versión de Python, por ejemplo, alguien que haya trabajado con Python en Windows se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo, o con Node.js, que tú descargas la LTS y para cambiar de versión es un problema porque tienes que entonces, o si la descargaste con Chocolately, tienes que entrar con Chocolately, eliminar unos binarios, luego volver a descargar porque la sobreescritura daña los paquetes y es un dilema. Pero los runtime managers lo que nos permiten a nosotros es decir, vea, yo ahora estoy trabajando con Node.js 22, pero tengo un proyecto legacy y quiero pasar del Node.js 22 al Node.js 14. El runtime manager lo maneja. Como está todo, por decirlo de alguna manera, contenerizado dentro del computador, nosotros podemos estar saltando de versiones de lenguajes y versiones de framework cuando queramos a la comodidad y a la facilidad de un comando. ¿Sí? ¿Por qué eso es importante? Porque la idea es que nosotros a partir de una herramienta que yo utilizo bastante en mi trabajo y también en mis proyectos personales, podamos instalar las versiones de Python, las versiones de Node.js y las versiones de Golang sin necesidad de referirnos nosotros a repositorios específicos o a directamente pues, versiones containerizadas del lenguaje, sino que desde este manager vamos a poder trabajar el lenguaje y si queremos saltar de una versión a otra o hacer pues cualquier tipo de cambio, migración del lenguaje lo vamos a poder hacer. Sin embargo, antes de poder ir a esa práctica, lo que me interesa que hagamos es explorar un poquito la teoría de las bases, los fundamentos que hay detrás de qué es un runtime manager y de lo que es una API, porque ya después de esto vamos a empezar a desarrollar un poquito. Eh, También, si no yo voy a colocar un recordatorio, pero pues si aquí al final de la clase no les he eh, tagueado la encuesta para que la terminen de responder todos, por favor acuérdenme, ¿sí? Porque es importante para ya esta semana terminarles de cuadrar el portafolio y que ya el lunes empecemos cada uno con el desarrollo de los que lo quieran hacer. ¿Listos? Entonces, pues no sería más, esa es la introducción. Además de que, pues estas herramientas de gestión no es solo una gestión de entorno, sino también forman la base práctica del DevOps moderno, ¿no?
Entonces, el propósito de todo esto es que del entorno al despliegue hay que pasar por la automatización de las prácticas y la arquitectura limpia. Era lo que yo les contaba la vez pasada, de que el objetivo dentro del sistema operativo siempre debe ser hacer procesos muy enfocados, que tengan ideas muy claras y precisas, que luego se van a orquestar unos con otros, ¿sí? Si ustedes me dijesen a mí que tengo que definir la palabra DevOps perdón, sí, el rol de DevOps en una palabra, yo diría que en orquestación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Los objetivos de la sesión de hoy, pues es entender que los runtime managers son una base visible de la estabilidad de un proyecto, ¿sí? Vamos a entender por qué un Makefile y un Just nos ayudan a crear pipelines de desarrollo reproducibles. También vamos a explorar un poco la arquitectura limpia, que es lo que mantiene la independencia tecnológica dentro del desarrollo. Y de manera muy dinámica vamos a explorar los 12 factores de desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Que son las herramientas y algunas de las herramientas de consola que se encargan de conectar el desarrollo y la operación. Cuando yo digo desarrollo, el desarrollo es lo que ustedes ya conocen: echar código, diseñar soluciones, armar arquitectura, eh, pensar en conexiones, ¿sí? Entre un servicio, entre una capa, entre una arquitectura de, no sé, modelo vista controlador y luego una arquitectura de capas, o todo en una arquitectura hexagonal. Desarrollo es toda esa labor de ingeniería. Operación es el rol que genera tener que volver eso operativo, ¿sí? Valga la redundancia, aunque no suena lógico, no siempre es como tan directo la relación de operación. Ustedes no se han preguntado de pronto por qué es DevOps o por qué es MLOps. Pues viene de acá, de que la operación es todo aquello que tiene que ver con infraestructura, con que tú tienes algo hecho código, pero lo pasas a ser producto, lo envías a que todo el mundo lo pueda usar, a que está disponible a nivel global. Esto de operatividad está, imagínense que es como un sufijo para cada rol dentro del desarrollo del ciclo de vida de software. Últimamente estos roles pues se están extendiendo, se están modificando, están pasando metamorfosis porque el desarrollo en general está viviendo como un punto álgido, ¿sí? Las cosas están cambiando muy rápido, están saliendo muchas herramientas muy buenas durante mucho tiempo, muy rápidas, y el desarrollo viene de la práctica de que salía un lenguaje y hasta que alguien definitivamente no se dedicara a hacerle mucha teoría de fondo, y luego una empresa, ya sea open source o, bueno, ya sea sí, una empresa que ya sea friendly open source o que directamente sea privativa, le meta plata al lenguaje, y hasta que no pase eso y alguna otra empresa cree un producto exitoso con el lenguaje, no se empezaba a utilizar. Pues eso ya se está eliminando un poco, ya se está viendo que pues ya no hay tanta dependencia a la deuda técnica, ya no hay tanta dependencia que una herramienta tiene que ser supremamente estable para poder hacer desarrollo, sino que en general gracias a estas prácticas operativas estamos haciendo sistemas más resilientes y sistemas que son un poquito más robustos, ¿sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, o sea, no me tienen que responder, esto es una pregunta que ustedes se tienen que hacer así como introspectiva, y es de manera literal y también bastante crítica: ¿qué problemas de inconsistencia nos trae a nosotros tener entornos locales y de producción mal diseñados? Entonces ahí es cuando uno se remonta y piensa, no, programación avanzada, tenía que hacer una API, yo nunca había trabajado con Spring Boot, me descargué 50 versiones de Java intenté instalar Jakarta, no pude configurar el servidor Tomcat, hice un poco de vainas y todo eso quedó, o sea, mi computador quedó lleno de 5 bases de datos, servicios corriendo al mismo tiempo, eh, Tomcat se abre sin que yo se lo pida, tengo un Apache corriendo de fondo todo el tiempo. Ese tipo de cosas son problemas e inconsistencias que nos traen a nosotros trabajar en entornos locales mal diseñados. Sí, entonces esto del Runtime Manager lo que nos va a hacer es ayudarnos a aligerar esa responsabilidad, ¿vale? Entonces, ya sabiendo los contenidos y los objetivos de la sesión de hoy, pues lo que vamos a hacer es, déjenme pongo esta chivada en mood, que yo ya acabé plan de, ya acabé hora laboral, ya no respondo a nada de, bueno, pues descargar esto acá, voy a cerrar acá WhatsApp, listos. Entonces, por ese lado, eso. Ahora, ¿qué es un Runtime Manager? Pues lo que podemos definir es que es una herramienta que nos permite definir una versión del lenguaje que se ejecuta en un proyecto. ¿Cómo solemos ver un Runtime Manager? Un Runtime Manager lo solemos ver, que yo creo que ustedes ya lo deben conocer, como un NPM.
NPM es un Runtime Manager. No sé si ustedes de pronto han trabajado con Angular o con React o con Vue.js. Todo eso se levanta desde NPM. No sé si ustedes se han dado cuenta de que ustedes pueden instalar la versión 19 o la versión 14 de Angular. Eso es desde el mismo NPM. ¿Qué estamos haciendo? Hacer una administración sí, como de versiones de lenguajes o de frameworks, ¿vale? Un ejemplo muy práctico aparte de NPM es Python. Nosotros podemos mostrar que un script de Python falla si cambiamos la versión entre la 3.8 y la 3.12, ¿sí? Otro ejemplo puede ser Rust, que Rust ha vivido una transformación muy curiosa en los últimos años. El lenguaje pasó de ser como el bicho raro de la clase, de los últimos lenguajes que estaban saliendo, y ahora está siendo como el bicho más aceptado solo porque hicieron un par de cambios en cómo compilaba. Sí, entonces, si nos damos cuenta de que las versiones realmente son muy importantes, luego lo que empezamos a ver desde la perspectiva del Runtime Manager es que realmente todo tiene una versión y todo tiene un administrador de versiones. Desde la porción de código más pequeña que ustedes pueden pensar, ustedes dirán, no, pero mi package manager, ¿qué runtime manager va a tener? Pues sí, eso es un runtime manager, porque estás a partir de una serie de scripts eh, entrando a automatizar unas versiones de algo más, ¿vale? Entonces, controla qué tipo de versiones del lenguaje vamos a usar o está activa. Entonces es diferente lo que nosotros tenemos descargado desde el runtime a lo que tenemos corriendo. Entonces ustedes dirán, esto debe consumir mucho espacio. No, realmente el espacio que consumen las cosas o las versiones que nosotros tenemos corriendo de X lenguaje o X framework es cuando estamos en desarrollo. Las versiones que realmente nosotros tenemos descargadas en el sistema son ficheros. Y estos ficheros pues pueden cambiar o pueden volverse más pesados dependiendo el sistema operativo. Por eso yo les comentaba que en Windows debe ser super mamón trabajar con Node.js, pero en Linux no tanto. Pues esto nos puede asegurar también, utilizar Runtime Manager nos puede asegurar que cada proyecto corre con el intérprete exacto, las librerías y las dependencias con las que fue desarrollada. Por eso es que hoy en día se pueden mantener proyectos de Java 8, por eso es que hoy en día PHP todavía funciona. Bueno, aunque PHP mejoró muchísimo desde que crearon Laravel, pero pues hubo un momento en el que PHP como que medio se murió. No me refiero a que se murió de que no lo usaran, sino de que se murió de que no le estaban dando soporte, ¿sí? Medio se murió, duró un tiempo sin soporte, fueron como un año y un año en donde las .com estaban estalladas y todo el mundo estaba haciendo páginas web y uy, qué bacano los demonios, y mira que yo puedo hacer armar un servidor con 2 comandos, y eso estaba muy bacano, pero había mucha gente utilizando esta herramienta, este lenguaje, y nadie se definía como para decir, bueno, vamos a hacerle soporte, como bueno, vamos a mirar qué pasa, como, sí. Y el Runtime Manager de Apache en ese tiempo, que era el que como la fundación detrás de PHP, fueron los que permitieron mantener el lenguaje a flote y los que le dieron a la oportunidad a la web de que existiera, porque gracias a PHP es que existe Flash, es que existieron juegos free, pues que todo el internet como nosotros lo conocimos, las cámaras 360 antes de los frameworks modernos de visualización dinámica en web y todo eso. Entonces los runtime managers están entre nosotros desde hace tiempo, y esto es muy importante para poder dar reproducibilidad y portabilidad a un sistema y a una plataforma que estemos desarrollando, además de permitirnos a nosotros hacer como una versión controlada de ejecución y despliegue, ¿sí? Entonces ahora sí les pregunto, ¿alguno conoce lo que es el CI/CD? De pronto alguna vez ha desarrollado uno, implementado uno en algún proyecto, ya sea propio de la empresa, no sé si alguno trabaje acá, ya sea propio de la empresa, de un trabajo, de algún grupo de trabajo. ¿Alguno conoce lo que es el CI/CD? Solo lo he escuchado, pero no sé bien quién es. ¿Qué es? Listo, Oscar, perfecto. Martín, Oliver, ¿tienen idea de lo que es el CI/CD? Listo, entonces voy a asumir que no. El CI/CD, más que una estructura, sí, o sea, no, es la primera vez que lo escucho, perfecto. El CI/CD, más que una forma como exacta de hacer algo, es como un mindset, ¿sí? Porque o sea, hay muchas empresas que definen formas diferentes de hacer esto, ¿vale?
Entonces, vamos a explicarlo acá con dos cajitas muy sencillas. Hay dos formas o dos etapas muy importantes cuando tú piensas en ingeniería de software. Y tú estás pensando en ingeniería de software y cuando tú ves un producto, tú dices, esta vaina para que existiera, tuvo que existir dos fases fundamentales. ¿Sí? Fuera de la ingeniería de software que ya conocemos de ingeniería de requerimientos, testing y todo lo que ya sabemos que hay que hacer para que un software sea bueno. O sea, no estamos hablando de calidad, no estamos hablando de diseño, estamos hablando desde etapas, ¿sí? Como épocas por las que pasa un producto. Y es la época de desarrollo, ¿sí? Y por acá tenemos la época de despliegue. Lo que nos habla cada época ya lo vamos a ver más a fondo, pero pues básicamente desde que se crearon las startups, desde que se empezó a implementar el modelo ágil, las empresas pasan por un bucle en donde están de acá a acá. Entonces, no sé si alguno ha visto la película de Social Media, que es la historia de Mark Zuckerberg con este paisano de él que era brasilero, que montaron de Facebook, no, montaron FaceMatch y luego montaron de Facebook y luego le llegó el creador de Napster y le quitaron el D y quedó Facebook y esto realmente es para que ustedes recuerden la forma en la que fue como la historia del producto en high level, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Mark en ese entonces según la película? Que es algo muy parecido a lo que debe haber pasado en ese entonces. Fue el tipo primero hizo una versión, eh, luego la mejoró para poderla adaptar a las necesidades de Harvard, luego la mejoró para poderla extender a las necesidades de las otras universidades privadas en Estados Unidos, luego recibió financiación, luego la mejoró para que ya no sea solo una red social de universitarios o de gente que quiera estar conectada en un campus, sino que la vuelve una red social para todo el mundo. Posteriormente la llevó a Europa, posteriormente la trajo a Latinoamérica y así hasta que se globalizó. Pues nosotros nos tenemos que dar cuenta de que la aplicación que empezó siendo de Facebook no fue la aplicación en la que es Facebook ahora, ¿no? Seguramente antes no habían historias, antes no habían un montón de cosas que sí deberían haber ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes nunca se han preguntado, por ejemplo, como, parce, yo tengo Instagram, estoy viendo una historia y de la nada, sin que mi celular me notificara o sin que yo le diera en actualizar, la aplicación me muestra una nueva funcionalidad. Yo supongo que les ha pasado. O me muestra una nueva implementación de algo que yo no actualicé, yo no cogí ese paquete y yo no lo descargué de Google Play Store y yo no lo metí dentro de mi celular y no esperé a que la aplicación se recargara, sino que directamente yo estaba scrolleando y en el momento en el que salí ya veía una nueva funcionalidad en mensajes o ya había una nueva funcionalidad en historias. Pues ese tipo de cosas ocurren gracias a esto, ¿sí? Que en grandes rasgos CI/CD no es más que el rol, no, perdón, no es un rol, no es más que una práctica más que todo arquitectural, en donde lo que nosotros queremos hacer es, con base a las metodologías ágiles, darle un ciclo de desarrollo y despliegue por medio de automatizaciones, ¿vale? ¿Cuáles son las siglas en inglés? Pues CI es Continuous Integration, y CD es Continuous Deployment. Entonces, una vaina es integración continua y la otra es integración continua y despliegue continuo. Eso lo que nos demuestra pues es que es un bucle, desde el nombre ya lo podemos identificar, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que todo esto funciona a partir de qué? De prácticas de control de versiones, a partir de repositorios. Nosotros no seríamos capaces de utilizar integración y tener todo esto automatizado. Instagram no podría mostrarnos a nosotros una nueva funcionalidad si ellos no tuvieran este tipo de canalización de datos hecha, ¿vale? Entonces, ya sabiendo que la integración continua y el despliegue continuo es una práctica, más que todo arquitectural, no hay una forma exacta de hacerla, nosotros nos podemos referir a formas dinámicas y específicas de hacer un despliegue continuo, una integración continua. Para que ustedes se hagan una idea, yo no sé si recuerdan cómo les expliqué que era la estructura de un repositorio. ¿Alguien quiere abrir el micrófono y darle el aporte o quieren que lo explique? Listo, voy a asumir que lo vamos a explicar entonces.
Entonces yo les comenté que un repositorio básicamente se divide en ramas, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una primera rama, luego vamos a tener otra segunda rama y así sucesivamente hasta tener múltiples ramas en donde pues van a haber múltiples cambios y en general una rama se utiliza es para hacer cosas diferentes del código y permitir que haya concurrencia en el desarrollo, ¿verdad? En cuanto a la organización de las ramas, yo les comenté que la rama principal con la que se creaba cualquier repositorio era la rama main, ¿sí? Hay repositorios de cuando de pronto cuando están utilizando Azure Repos o Azure Repos o AWS Repos, no se llama main sino se llama master. Sí, en general ambas son muy parecidas. En Git, en el computador, o sea, no en el repositorio remoto sino en el repositorio local, la rama se llama master, sí, que es la que contiene como la última versión mergeada o comiteada o, sí, o estasheada del proyecto, el master. Cuando tú la subes al GitHub se convierte en la main, porque es la que va a ser mostrada de primeras, es la main, ¿vale? Entonces, un repositorio se divide en tres, en la estructura principal que es esto, ¿no? Tenemos la rama main, luego tenemos la rama de stashing, que a veces también se suele llamar la rama de development, ¿vale? Y por últimas pues tenemos ahorita les voy a explicar otras formas de organizar repositorios para despliegue. Porque se los estoy explicando así no desde GitHub para que ustedes lo puedan entender la abstracción y hacerlo desde cualquier tipo de repositorio para cualquier tipo de proyecto. Y muchas veces también tenemos otro tipo de ramas que es, por ejemplo, los features, ¿sí? Login, por ejemplo. Y además de features también tenemos hotfix, que son los arreglos dinámicos para hacer que cuando se caiga algo o arreglos urgentes, ¿sí? Por último también tenemos los patches, los parches, ¿sí? Que es cuando tenemos un problema pero que no es tan urgente, que tenemos tiempo para solucionar de manera relativamente bien, o sea sin afanes, pero que ya es lo suficientemente grande para no llamarlo hotfix. Y luego tenemos por acá abajo las updates. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué tenemos tantas ramas? Les digo, listo. Lo que pasa es que cada rama tiene un objetivo específico dentro del proceso de integración y el proceso de despliegue. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos que la rama master regularmente es la rama de despliegue. ¿Sí? Esa es la rama en donde va a estar el código que se va a desplegar. Y ahorita vamos a hacer un pequeño hincapié en qué es el despliegue, porque yo supongo que algunos deben tener una duda de más o menos cómo funcionan las cosas y por qué dicen que la nube y que la nube es tan cara y que porque el código se sube a la nube. Ya vamos a ver qué es lo que pasa realmente de fondo, vamos a aprender un poquito de infraestructura. ¿El stashing qué es? Pues esta es la rama de ¿qué? De integration. ¿Sí? Feature ¿qué es? Eso no es más que una rama de desarrollo. ¿Sí? Entonces un hotfix ¿qué es? También es rama de desarrollo. Solo que con otro propósito. No es para durar en desarrollo diciendo, bueno, mi aplicación Uber ya recibe carros y puede mandar carros, pero yo ahora quiero que también mande paquetes. Pues esa funcionalidad se hace en Future, ¿sí? Pero yo digo, bueno, ahora mismo nos acaban de llamar los inversores porque les llegó la noticia. Eso realmente no pasa, los inversores nunca llaman. Pero bueno, nos acaba de llamar el jefe porque le llegó la noticia de que los carros están cobrándose al cuádruple de precio. Eso va en un hotfix, ¿sí? Pero tenemos otra noticia de que también el mapa de Google Maps está quedando desactualizado para la ciudad de Medellín. Entonces eso es un parche, ¿sí? Y luego decimos, pero bueno, ya acabamos la feature de que también se envíen paquetes,
Y como ya la acabamos, pues queremos que todo eso pase otra vez a, ¿qué? A develop, perdónenme, a producción, ¿sí? Entonces esta rama de updates es la que posteriormente se mergea con ¿qué? Con master, ¿sí? Y esta rama de development es la que posteriormente se mergea con ¿qué? Con integration, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que hay un flujo y que hay una organización. ¿Para qué? Para tener básicamente código de manera organizada, ¿sí? Una organización para tener código organizado, ajá. Una organización para tener el código estructurado de tal forma de que nosotros podemos hacer cosas diferentes con diferentes versiones de código. Entonces, ahora, deployment branch, ¿qué es? Dime. Es que estaba viendo ahí pues de integración y ahí pues dice que update se integra con la deployment branch, Ujú. pero en qué momento se integra la de integration branch o esa no se integra con la master. Listo, es una buena pregunta, sin embargo yo le voy a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a hacer la explicación ahora mismo y lo vamos a hacer más claro. Vamos a eliminar estas integraciones que teníamos acá. Nosotros vemos que tenemos acá esta rama de development. Yo quería explicarles primero lo que es un servidor de producción y lo que es un servidor de desarrollo, y en qué se diferencian, ¿vale? Sin embargo, lo vamos a hacer ahora mismo. Un servidor de producción es aquel servidor que está abierto al público, que ya tiene dominio pago, que tiene suscripción a nube, que tiene seguridad testeada, que cada funcionalidad ellos están seguros de que está totalmente parchada, es decir, que no hay formas de que la gente se salga del happy path. Y pues básicamente producción es lo que ya tiene la parte parcial o terminada del producto que se está desarrollando. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo de Excalidrado o lo que estamos utilizando de Jitsi para ver nuestra meeting o Excalidrado para dibujar en nuestro tablero, eso ya es un servidor de producción. ¿Por qué? Porque la empresa ya se aseguró de que no haya fuga de datos, que no haya fuga de dinero, que no hayan fallos con los cobros, que no haya fallo con las funcionalidades que existen. En general es como la versión del código curada. ¿Sí? Al fin y al cabo, que nosotros podamos utilizar esta vaina que se llama Excalibur o que podamos ingresar a una reunión en Jitsi, no es más que un código que se está ejecutando en algún lado. ¿Sí? El código es la base. No es como que hayan muchos códigos ejecutándose y que entonces cada vez que alguien abre una reunión haya un código nuevo ejecutándose, sino que la magia de esto ocurre es en la nube. Ya luego vamos con eso. Entonces, eso es un servidor de producción, un servidor de desarrollo que es. Cuando se crearon las metodologías ágiles, lo que se quería es básicamente mantener al equipo al tanto de lo que se está haciendo el 100% del momento y además de eso mantenerlo controlado respecto a el avance y la proporción del proyecto. ¿Por qué? Pues porque cada fin de semana, cada viernes o cada 2 semanas, si el sprint es de 2 semanas, iba a haber reunión con cliente. Y todos los desarrolladores necesitan conocer al máximo como las necesidades del cliente para poder saciar estas necesidades con el producto, ¿no? Entonces el servidor de desarrollo es básicamente el servidor compartido en donde todos los desarrolladores van a estar trabajando de manera conjunta. ¿Es caro de mantener? Depende de qué tantos desarrolladores y qué tan difícil sea el proyecto. ¿Es necesario? Totalmente. ¿Por qué? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado nuevamente recurriendo a los ejemplos de la universidad. A ustedes les dicen desarrollen este proyecto. Ustedes lo desarrollan. Pero entonces resulta que su compañero se quedó con la versión desactualizada de la base de datos. Tú cambiaste un registro en la base de datos y están trabajando en el mismo repositorio. Ambos están trabajando de manera paralela. Pero están trabajando con bases de datos diferentes. Desde ahí ya empiezan a haber divergencias en el código y con la funcionalidad y todo lo que ustedes necesitan hacer. Entonces empezando desde ese momento es que las cosas ya empiezan a ir de lado. Y por eso es que se crea un servidor de desarrollo, para mantener a todo el mundo al tanto. ¿Listo? Ahora, ¿en qué momento se integra development a desarrollo? Cuando hay updates. ¿Qué es un update? Es un conjunto de features, de hotfix o de parches. Entonces vamos a hacerlo de manera más organizada. Un update, ¿de dónde viene? Un update viene de feature o de hotfix o de parche. ¿Sí? ¿Y qué pasa en esto? Pues que en updates es que se centra todo lo que se desarrolló. Y esto es una versión. Es una versión del proyecto. Cuando ellos ya dicen, listo, ya hicimos las funcionalidades necesarias. O ya hicimos el hotfix necesario.
o agregamos X cantidad de parches, ellos lo convierten en un update. Y update es básicamente una versión del código que se va a quedar quietica en el repositorio y que posteriormente se va a mezclar a deployment. ¿Por qué se mezcla deployment y no a development? Porque se supone que ya cada feature, cada hotfix y cada parche ya se documentó en development, ¿sí? Entonces por eso fue que yo les dije que esta integración de acá, esperen, lo pongo de verde, que todas estas integraciones de las barras, de las ramas de desarrollo se van directamente a la rama de stashing en development, ¿sí? ¿Y en qué momento development y stashing se mezclan? Cuando nosotros queremos hacer sí, cuando queremos hacer integraciones únicas. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Hay cosas que son supremamente importantes y que no pueden esperar. Regularmente pasa con los hotfix más que todo, ¿sí? O con problemas de, o sea, cuando tú ves que una empresa tiene problemas de facturación o tienes problemas de seguridad, es que se pasan por la galleta al updates y directamente mezclan a la rama de despliegue. Sí, es el único momento en el que development y master se tocan de manera directa, ¿sí? Porque hay una crisis, hay algo que necesitamos hacer de forma totalmente inmediata y entonces no podemos esperar a curar todo en updates, sino que lo mandamos directamente a master, ¿sí? Es en situaciones muy específicas. Esta es más o menos la estructura que se utiliza en un repositorio para tener una integración y un despliegue continuo, ¿vale? Entonces, creo que Martín se salió un tiempo, no sé en dónde te hayas quedado, si quieres que retomemos de forma rápida. Bueno, el caso es que, pues más o menos así quedó más claro, o cómo la viste, quién fue el que me preguntó, no sé si fue Oliver o Oscar o Martín. Fui yo, sí, sí, ya está un poquito más claro. Sí. Un poquito más claro. Entonces, para que te hagas una idea, de development a master o sea, no se pushean, no se mergea nunca así de manera directa, porque se supone que son servidores y son versiones del código que tienen funcionalidades diferentes, ¿sí? Cuando algo está mergeado a development es porque se está testeando, ¿sí? Pero tú nunca pasas lo de development a master directamente, porque en development hay otras cosas que se están testeando de manera concurrente, ¿vale? Entonces, cuando tú terminas de testear tu código, vamos a hacer un ejemplo por acá. Nosotros tenemos por acá nuestro main. Esperen luego en negro. Nosotros tenemos nuestro master, ¿sí? Además acá tenemos, vamos a llamarlo stashing para que no haya confusión con development. Y acá tenemos feature, no sé, login, ¿vale? Yo estaba desarrollando en la rama de feature login lo que viene siendo la funcionalidad de desarrollo, ¿sí? Entonces esto es funcionalidad específica. Nosotros pensamos que esto es una funcionalidad específica, pero esto no es un código aislado, es decir, que la funcionalidad específica cuenta con dependencias, código base, conexión ADB, no sé, variables de entorno. Si alguno no entiende lo que me refiero con eso, por favor me avisa, ¿vale? Pero pues lo que significa esto es que cuando yo estaba desarrollando esta funcionalidad de feature login, el proyecto, la plataforma en general ya estaba montada, ¿sí? Lo que estoy haciendo es desarrollando una funcionalidad específica, ¿vale? Entonces, como mi proyecto ya está funcionando paralelo a esto, ¿sí? Entonces yo terminé, ahora mismo que son las 7:05, entonces son las 7:05, acabé la primera versión de la funcionalidad, ¿cierto? Y yo lo que hago es mandarla a stashing para probarla. Entonces yo quiero saber qué está pasando con la funcionalidad, ¿sí? Entonces mergeas, merge. Y el merge fue a las 7:10, ¿vale? Mientras tanto vamos a pensar que había otra persona haciendo funcionalidad. Hagámoslo abajo. Mientras tanto había otro desarrollador amigo de nosotros que estaba haciendo la feature sign up, ¿sí? Ya sabemos que como es una funcionalidad específica, pues tiene dependencias, conexión a base de datos, conexión, código base, conexión a DB y variables de entorno.
Y él hizo su merge también a las 7:10, pero con una milésima, es decir, que alcanzó a mergear todo a stashing. Y básicamente stashing entonces tiene todo el código. O sea, vamos a suponer que no hay problema de que los dos mergearon al mismo tiempo, ¿vale? Entonces el código, el proyecto hasta ahora, el servidor de desarrollo tiene dos versiones, ¿sí? O dos funcionalidades. Pero pues tiene dos cambios. Vamos a verlo más bien como dos cambios. Entonces desarrollo tiene dos cambios pendientes, ¿vale? Esta es la respuesta de por qué no podemos pushar a master. Porque nosotros solo estamos testeando feature login, pero nuestro parcero está testeando signup. Si nosotros pushamos a master, no sabemos si signup está terminado porque ese código no lo tomamos nosotros, ¿vale? Entonces desde stashing no se mergea, pero yo desde stashing es que estoy comprobando si esta funcionalidad específica que yo acabé a las 7:10 me quedó bien, ¿sí? Si la funcionalidad me quedó bien, entonces ¿yo qué hago? Pues yo cojo esta funcionalidad específica y la mando a master. Esa es una opción, si es que no estás trabajando master. Si es que no estás trabajando updates. Si trabajas updates, pues la mandas a updates. Y después de updates la mandas a master. ¿Vale? Entonces tú dirás, bueno, pero si todo el mundo puede mandar código a master, entonces hay como un problema, ¿no? ¿Qué tal que alguien se equivoque? Pues marica, mata producción, ¿no? Tenemos problemas, se cae la empresa, empezamos a tener fallas de facturación. Pues esto se soluciona con una cosa de la que no hemos hablado muy bien, que se llaman PRs. ¿Sí? ¿Un PR qué es? En términos sencillos es una solicitud para mezclar código. Pero es una solicitud que una solicitud revisada. Entonces esto se llama pull request. ¿Vale? ¿Por qué se llama pull y no push? Es una buena pregunta. Porque el pull no es que tú lo estés haciendo, o sea, tú estás solicitando el pull request, pero estás solicitando es al administrador del repositorio, en este caso al líder técnico, seguramente es el que revisa los pull requests, que coja tu código, lo pule, es decir, lo lleve él al repositorio, lo revise y lo mande, ya sea a rama de stashing, que regularmente stashing es lo que está abierto para los desarrolladores, o a rama de master. Hay grupos que son como tan pulcros o que tienen como un problema con la información que pueden manejar, entonces muchas veces stashing tiene pull request. Hay otros casos en los que el servidor de stashing se abre también ¿para qué? Para clientes, para que el cliente lo testee. Entonces en ese caso no se puede dejar que se pushee cualquier cosa, sino que también hay que estar pendiente. Muchas veces esta labor de testear no lo hace el desarrollador. Yo diría que cuando ustedes entran a una empresa grande, ya sea Globant, no sé, NTT Data, IPAM, la empresa que a ustedes se les ocurra que sea una empresa que tenga más o menos entre 500 y 1000 personas trabajando, esas empresas tienen ya roles específicos para esto, ¿sí? Que serían los conocidos tester, o QA, que es QA es Quality Assurance, ¿vale? Entonces es como que tal cual como tú desarrollas, pueden haber muchas formas, está el modelo en B para desarrollar y testear, pero este tipo de cosas y más que todas estas prácticas ya como tal, más de meter mano a código, más de ensuciarse las manos, dejan de seguir tanto una rúbrica y tanto una forma de hacerse, sino que empiezan a ser más al gusto de la empresa y la forma en la que les parezca más ágiles. Que si eso es metodologías ágiles, pues parce, la verdad, ¿quién es uno para definir si lo que usa una empresa es ágil o no es ágil? ¿Sí? Hasta que no tengamos 15 años de experiencia, hayamos pasado por 8 o 9 empresas durante 6 años en cada empresa, no dan las cuentas, pero hasta que no tengamos muchísima experiencia no vamos a poder como darnos cuenta de la diferencia entre metodologías. O sea, uno claramente nota las diferencias entre desarrollar para un grupo grande, un grupo pequeño, para desarrollar con esta práctica o con esta otra práctica, pero lo que les quiero dar a entender es que este tipo de prácticas no se dan de manera estandarizada, ¿sí? Lo que yo les estoy explicando es la abstracción. ¿Cuál es la abstracción? Básicamente, desarrollo tiene que estar lejos de producción, a producción solo tienen que llegar cosas curadas, en desarrollo es que se testean las vainas, lo que yo desarrollo lo que yo vaya escribiendo en código tiene que estar aislado del desarrollo, aislado de producción. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo ahora mismo, entonces necesito tiempo y necesito como mi espacio para poderlo arreglar. Cuando ya está terminado, abro una solicitud para que lo manden a producción o a desarrollo. ¿Sí? Eso es como resumido en una frase lo que se trata un servidor de desarrollo
o lo que se trata como esta, sí, como esta metodología más que todo, como este flujo, ¿vale? Entonces, pues ya entendiendo lo que es un pull request, ¿sí? La forma en la que funciona un servidor, sí, la forma en la que funciona el flujo de la integración continua y el despliegue continuo, ya comprendiendo lo que es el CI/CD, cuál es la base de esta práctica, nos podemos ir a seguir con la presentación, ¿vale? Entonces, ahí nos desviamos como 30 minuticos hablando de DevOps. Entonces, ahora sí, volviendo, ¿qué es un Runtime Manager? Pues vamos a hacer una analogía para acabar acá, el Runtime Manager, esta slide, porque nos faltan unas cuantas, y es que así como el motor de un carro requiere un tipo de combustible correcto, es decir, no es lo mismo lo que se come un Toyota Corolla en gasolina extra, lo que se come una Kenworth, que es una mula en ACPM o diésel. eh, el código también requiere una versión correcta para interpretarse, ¿vale? Entonces lo que nos permite esto es hacer a los environments, sí, como a los ambientes de desarrollo predictivos, ¿sí? Y poder minimizar el clásico problema de que, pero es que eso corre en mi máquina, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer el hincapié en lo que es más fácil de pensar, ¿vale? ¿Qué es el Python Environment Manager? Como yo les comenté, ahorita vamos a ver uno en específico que como que sí engloba varios lenguajes y podemos utilizarlo para varias cosas, pero todos los lenguajes y la mayoría de lenguajes que son así como complejos, que se utilizan para múltiples tareas, que por ejemplo Python, que se utiliza para Machine Learning, pero también se usa para análisis de datos, pero también sirve para desarrollo web, pero también sirve para scripting. Ellos necesitan pues un entorno, un version manager, claro, un runtime manager, porque si no lo utilizan, entonces pues van a tener estos problemas que estábamos comentando anteriormente. Mi recomendación personal para Python es utilizar sí, VirtualEnv. Básicamente, PyEnv y VirtualEnv es exactamente lo mismo. Son dos runtime managers diferentes para Python, pero pues a mí me gusta más VirtualEnv porque es el más cercano al lenguaje, ¿vale? ¿Cómo se crea en PyEnv? Es la forma más sencilla de crearlo. Hay otras formas que vamos a crear ahora mismo uno en nuestro bash. Entonces, si ustedes tienen instalado Python, creo que esto viene de fábrica con el lenguaje, así que si ya tienen Python en su máquina lo pueden probar. Vamos a irnos a Code. Vamos a hacer un folder que se llama prueba. Vamos a irnos a prueba. Está vacío. Y ahora vamos a hacer Python -m bnb, es decir, virtualenv .bnb. ¿Qué significa esto? Estoy llamando a Python y le estoy diciendo que voy a crear algo utilizando la librería BNB, que es Virtual Environment, y le estoy poniendo nombre a mi entorno. ¿Por qué le pongo .bnb? Porque pues BNB ya sé que es Virtual Environment y el punto lo que hace es ocultarlo de los folders, ¿sí? ¿Qué es un entorno virtual? Pues en últimas es como una snapshot, sí, una snapshot de lenguaje, ¿sí? De lo que vamos a utilizar, pero que destilado, sin todo el reguero de dependencias. Cuando ustedes, o sea, si ustedes abren ahora mismo una terminal y tiran pip-v, seguramente ustedes tengan un Python corriendo en su máquina. Ese Python es del sistema operativo. ¿Alguien escribe algo? ¿Conda es lo mismo? ¿Te refieres a Anaconda? Sí, yo entiendo que te refieres a Anaconda, sí. Anaconda tiene su propio runtime manager y también lo que pasa es que Anaconda es un IDE y cuando nosotros llamamos algo IDE pues cambiamos un poquito de concepto porque IDE es Integrated Desktop Environment. ¿Qué significa? Pues es un como entorno integrado de desarrollo. Por ejemplo, NetBeans. Tú descargas NetBeans y NetBeans tiene el SDK de Java y pues tiene todas las herramientas de debugging, testing, todo lo que ustedes quieran para desarrollar. Anaconda es exactamente lo mismo. Ella trae el runtime de Python debajo y también te entrega toda la interfaz gráfica para poder desarrollar en Python. PyCharm es lo mismo. Eh, ¿Cómo se llama el de JetBrains? Creo que el de JetBrains es PyCharm.
Eh, para Java es IntelliJ, si mal no estoy. Entonces todos estos entornos de desarrollo integrado regularmente de base también usan runtimes managers para poder trabajar con las versiones. Y porque esto funciona, por ejemplo, si ustedes tienen Anaconda y quieren instalar una versión de Python vieja, pues en Windows se complica, pero en Linux es muy sencillo. Y es que regularmente los runtimes se guardan en la misma ruta, entonces cuando ustedes tienen la Anaconda corriendo, ustedes pueden encontrar la carpeta con los binarios de su runtime manager y decirle, venga, no utilice Python 3D, sino utilice Python 8. Y así funciona, ¿vale? Entonces, volviendo con el entorno virtual de Python. En este caso, repasemos este comando rápidamente. Estoy diciéndole a Python, venga para acá, -m, créeme algo, es decir, make, vamos a hacer algo. BNB, vamos a utilizar esta librería que se llama Virtual Environment, BNB. Y pues vamos a crear mi Virtual Environment llamado .bnb. Le doy Enter, o oprimí un punto sin querer. Ahí se va a ejecutar de todas maneras. Creo. Sí, se ejecutó de todas maneras. Y entonces tiramos un ls, no aparece, tiramos un ls-la y así, ahí está nuestro .bnb. ¿Lo vemos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora mismo en mi terminal no me aparece nada. Dice que estoy en la bash, que estoy utilizando bash, que estoy en un folder que se llama prueba. La última respuesta de mi terminal fue de 9 milisegundos. Este icono pues es solo para mostrar que estoy en un Debian, aunque en realidad esto es un Ubuntu. Es un Zorin, pero pues ese es un Ubuntu, entonces lo asume como Debian y no quería cambiar el icono. Mi laptop está al 96% y es 27 de octubre y son las 9:17 de la noche, ¿vale? Si yo hago punto, es decir, en esta carpeta, llámeme a .bnb, váyase para bin y llame el script de activate, me activa mi entorno que se llama prueba en Python 3.11, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer una prueba acá que yo quería saber, Python creo que esto era guión version, si mal no estoy. Sí, tengo el PIP25, pero yo no quiero saber el PIP, sino quiero saber es el Python. Entonces tengo Python 3.11. Ahora, PIP list, debo tener un montón de librerías descargadas. Esperemos a ver qué me aparece. ¿Estará NumPy por acá? Vamos a mirar si está NumPy. Y si no está NumPy, lo probamos con NumPy. Jupyter, si está NumPy, ok, está CUDA, esto es para Machine Learning. Está Pandas, está Torch, pero no está PyCaret. PySpark, ok, creo que lo podemos probar con PyCaret. Listo, entonces si yo hago pip, esperen, miramos cómo descargar PyCaret destilado, porque donde me lo instalé así me demoró 1000 años. PyCaret es unas librerías bastante intuitivas para hacer Machine Learning en Python. Es low code, ¿vale? Si alguno lo quiere instalar, pues bienvenido sea, lo pueden hacer. Es muy sencillo trabajarla y la documentación está súper bien hecha. Entonces, no tenemos PyCaret instalado, así que vamos a hacer un pip install PyCaret. Esperemos a que nos descarguen 1000 directorios. Ok, no está. PIP. Es que tiré PIP PyCaret en el lugar de instalar. Listo, instalo PyCaret y me lo empieza a recolectar. Si se dan cuenta, lo está descargando. 18 megabytes. Y esto va a seguir descargando y va a seguir descargando. Pero pues bueno, vamos a hacerlo rápido. Se terminó de descargar nuestro PyCaret. En mi entorno virtual que se llama prueba 3.11 voy a tener PyCaret. Y acá en este PIP list que es mi Python global no voy a tener PyCaret. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Que si tiro un pip install PyCaret dentro de 10 meses en otro proyecto, mi PyCaret, que es la versión ahora mismo 3.3.2, se va a mantener igual. ¿Qué significa esto? Estoy aislando las dependencias que utiliza mi computadora a las dependencias que quiero específicas dentro del proyecto. Para esto es que son útiles los runtime managers. Y con Python es la forma más fácil y más eficiente de poder ver cómo funcionan y para qué funcionan, ¿vale? Y ahora ustedes dirán, bueno, y si yo quiero que este proyecto lo utilice otra persona, imaginemos que no estamos trabajando en desarrollo, estamos trabajando en ciencia de datos. En ciencia de datos no hay toda esta burocracia de tener que hacer que metodologías ágiles y eso que es lo que muchos de los científicos de datos dicen. Yo creo que ciencia de datos es más escriba código y piense. Sí, vamos a suponer que estamos trabajando en un entorno así.
Y yo digo, bueno, ¿cómo carajos? O sea, yo quiero que alguien utilice mi entorno virtual, pero pues si yo miro mi entorno virtual debe pesar como unos cuantos megabytes y debe tener unos cuantos archivos. Vamos a ver cuánto tiene. En este caso pesa 22 megabytes, pero pues porque no hemos descargado ninguna dependencia. Pero pues yo estoy seguro que si me pongo a buscar en mis documentos, vamos a buscar algo rápido. Veamos algo como en Python, debe haber algo. Veamos esto. Esto es como un proyecto que desarrollé bastante largo. Y suma. Ya va 22 megabytes. Y va a seguir sumando. Y va a 30. Y va a seguir sumando. Y no vais que 3000 ítems y va a seguir sumando. Ya va a 40 y va a seguir sumando. 42 y va a seguir sumando. Ya casi sube a 50 y va a seguir sumando. Yo creo que va a seguir así hasta llegar a unos 150 más o menos 200 megabytes. 200 megabytes no se te sube en un repositorio. Mira qué cosas está utilizando. SQL parse, que para ORM, .env, que para variables de entorno, JSON Web Token, que para authentication, el binary para hashear contraseñas, Django Core, Django REST Framework, Django Base y el de las referencias. Pana, 9 dependencias y quién sabe en cuánto está pesando mi env. Si yo tuviese que enviar esto de forma sencilla y rápida, más que todo para que el despliegue sea ya, es decir, que no me tenga que esperar 10 minutos a que me descargue la máquina las versiones y a pasar este código y tener como todo esto ya hecho, a lo que yo voy y lo que voy a usar es el entorno virtual. Si yo quiero que otra persona utilice mi entorno virtual en Python, lo que voy a hacer es un PIP freeze, es decir, congéleme las versiones mayor que, no, eso es un menor que creo, menor que para referirme a dónde lo voy a guardar y le voy a decir guárdelo en requirements.txt. Sí, hago ls-la y ahí está. Y hago cat requirements.txt y pues está vacío, pero vamos a hacer pip install numpy. Bueno, y se va a descargar y cuando vuelva a hacer el pip freeze pues me va a aparecer numpy con la versión exacta en la que yo le voy a utilizar, tal cual como lo miramos ahorita, ¿vale? Entonces, así es como se crea un entorno virtual en Python. Es la forma más sencilla que me parece a mí para crearla. Y es la forma que más me gusta para trabajar con entornos virtuales en Python. En JavaScript y en Golang existen, pero pues es un tema que vamos a ver luego. Porque Python es lo que nos permite hacer el ejemplo más sencillo para pues probar esto, ¿no? Listo. Entonces, ya sabemos cómo funciona el Runtime Manager, ya vimos de forma práctica qué tipo de solución nos entrega un Runtime Manager. Hola chicos. Hey, ¿quién sabe qué pasó? ¿Cuánto tiempo se perdió?
No, es poco, como hace 2 minutos nada más. ¿En qué momento nos quedamos? ¿Qué fue lo último que alcanzaron a escuchar? Bueno, Estabas explicando lo de los entornos, de que pesaban mucho, de todo eso. vale, listo. Entonces, Perdón. bueno, retomando un poquito, yo ya alcancé a eliminar y todo el ejemplo porque pues pensé que estábamos al día, sin embargo pues eso quedó en la grabación, pero voy a volver a explicar. Estábamos probando el entorno virtual en Python, ¿verdad? Pues vamos a hacer... eh, si se vuelve a quedar pegado, por favor me escriben, ¿vale? Listo. Oh, creé todo... Espera. Espérame, guión RF. Ya. Básicamente lo que les quería enseñar es que cuando nosotros no estamos trabajando como en un entorno que en donde la integración continua es necesaria o es indirectamente como obligatoria, nosotros podemos incluso seguir trabajando con estos runtime managers a partir de las formas que tienen para poderse compartir. Como les estaba mostrando, el proyecto tenía alrededor de unos fácil 20.000 archivos y estos 20.000 archivos pues iban a estar subiendo el, el, el peso en términos de espacio de memoria para, pues para este entorno, ¿no? Entonces, cuando yo estoy trabajando, incluso aunque no quiera integración continua, es engorroso enviar un proyecto de 500 megabytes para alguien que necesita observarlo. Entonces, el ejemplo que yo les puse es el de un data scientist, que esta gente se lo llega, abre un notebook y tira código eh, espagueti en donde solo está limpiando datos y mostrando estadísticas porque lo que les interesa es encontrar patrones para poderle sacar valor a los datos, ¿cierto? Si nosotros instalamos NumPy, que no voy a hacer el ejemplo porque yo creo que lo que pasó es que se sobrecargó que el internet y se cayó por alguna razón que desconozco, es que está como malo mi internet últimamente. Eh, entonces, debe ser porque no estoy con el 5G. Bueno, si me cambio ahora me va a botar, entonces no lo hagamos ahora mismo. Instalo NumPy y cuando yo acabe de instalar NumPy, esta versión específica de NumPy con los binarios específicos que se me descargaron, los voy a poder guardar en un archivo de requerimientos que le voy a poder enviar a mi compañero científico de datos cuando quiera que él trabaje dentro de lo que yo trabajé, ¿verdad? Este método que yo voy a utilizar en PIP también existe para NPM y Golang en este caso no tiene un runtime así como súper definido. Golang es más cercano como a la ejecución que nosotros trabajamos con C y con C++, pero siendo más amigable en cuanto a sintaxis y eso. Si yo hago un PIP freeze, le digo package manager de Python, freezeme todas las dependencias y guárdemelas en requirements.txt. Lo que le estoy diciendo a él es que vaya y coja todos los ficheros y me guarde la referencia a estos ficheros en un archivo que se llama requirements.txt. Sí, en este caso requirements.txt creo que no va a tener casi nada, no va a tener nada porque el BNB llega vacío y no va a tener ninguna dependencia. Ah, bueno, creo que no prendí el BNB, entonces me guardó los... Sí, no prendí el BNB. Es un buen ejemplo para mostrar la diferencia. Vamos a volver a guardar todo en requirements. Y si se dan cuenta se acaba de perder. Sí, se sobreescribió, no tengo nada. Pero pues ustedes lo vieron anteriormente. Tenía todas las dependencias que tengo descargadas dentro de mi sistema local. Si yo hago pip install y le digo que instale requirements.txt, me lo va a instalar, ¿vale? Ahí me va a decir como, bueno, no tengo nada instalado, pero ya si al caso lo podemos instalar. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué me está botando este error? Porque como no hay nada dentro del archivo, estoy intentando instalar el requirements.txt. Tiene que ser pp install-r requirements.txt. ¿Sí? Si ahí me va a decir no hay nada que instalar, pero si quiero utilice el pip. Pero pues ese no es el objetivo era mostrar cómo funciona un runtime manager, en este caso cómo se crea uno en Python, cómo se comparten las dependencias que estoy utilizando para que alguien las pueda utilizar,
y al mismo tiempo también pues acabamos de mirar, de hacer de forma práctica pues la reproducibilidad que tiene un proyecto a lo largo de varios sistemas si utilizamos un Runtime Manager, ¿vale? Esto también existe para JavaScript, está NPM, pero también hay uno que se llama Boon, ¿vale? En este caso es un Blender, pero Blender, no sé cómo se pronuncia eso, la verdad. En este caso es un toolkit, pero también nos permite a nosotros hacer paquetes y envíos, ¿vale? Entonces aquí nos está diciendo, mira, reemplaza Node.js, reemplaza NPM, reemplaza Byte, reemplaza Bytest. Entonces todo lo puedes utilizar desde Boon. Y Boon te permite a ti también contenerizar, no de forma directa, pero sí contenerizar en forma de referencias todo lo que estás utilizando para un proyecto. En JavaScript es más engorroso porque tú en JavaScript no creas este archivo requirements que nosotros creamos, ¿sí? Esto por ejemplo me está bueno, se me bugueó la terminal, me dice que estoy en un entorno de desarrollo, en un entorno de Python porque lo eliminé sin cerrarlo, pero si lo abro ahora no debería haber problema. Listo. En JavaScript es más engorroso porque en JavaScript todo esto se guarda en una vaina que se llama package log JSON, sí, que son las referencias definitivas, y en el package log es que están en el package JSON es que están todas las referencias y todas las organizaciones de los archivos. Es decir, el Runtime Manager de JavaScript cuando utilizamos Node.js es npm. ¿Cómo se manejan las versiones? Es decir, cómo comparto mi proyecto a partir del package log JSON y el package JSON. ¿Cómo se instala en JavaScript? Pues es npm install. Yo creo que alguno que haya trabajado con algún framework web lo debe conocer, ¿vale? En Golang, ¿qué es lo que pasa? Que Golang, como ya les comenté anteriormente, no sé si lo habremos escuchado o si me caí antes de decir esto, pues en Golang esto es más cercano a C. Golang es más como de compile primero y luego comparta. Las dependencias de Golang son súper rápidas, entonces no hay ningún problema con trabajar Golang de esa manera, ¿vale? Vamos entonces, ahora sí les voy a presentar la herramienta que me gusta mucho trabajar, que yo lo usaba muchísimo cuando estaba desarrollando web, que es ASDF. Yo ahorita les comparto dentro del support content, pues la página oficial en donde ustedes pueden encontrar la documentación y probarlo y tal. Yo ahora mismo tengo ASDF instalado, ¿vale? Y esto lo que te permite es instalar múltiples lenguajes desde el Version Manager. Entonces tú desde el mismo ASDF, tú puedes tener Python, puedes tener Node, puedes tener Ghost, puedes tener Rara, y es tan sencillo como tirar un comando y cambiar de versión, ¿vale? No hay mucho que explicar, todo esto se unifica dentro de un control de ambiente, así como un control de entorno, que se llama Tool Versions, y esto yo lo debo tener acá en mi computador. No sé si estará acá, vamos a tirar un nano. Tool Versions. Sí, mira ahí. ¿Vale? Y pues esto, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente tienes escrito en este archivo las versiones que quieres que estén activas dentro de tu sistema. ¿Cómo están activas dentro del sistema? Tú no tienes que venir acá a escribirlo. Lo que tienes que hacer es tirar el comando y el comando se va a encargar de escribirlo, ¿vale? Pero pues es la forma a la que se refiere a la referencia que va a estar, sí, es la forma a la que va la referencia y entiende qué es lo que va a estar activo en tu sistema de manera actual. Es perfecto para trabajar de forma políglota con diferentes tecnologías. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a que en la universidad es un solo lenguaje, backend todo en Java, frontend todo en React, no más, ¿sí? O backend todo en Python, frontend todo en Angular, no hay más, ¿sí? Pero cuando llegamos a empresas nosotros nos damos cuenta de que nos dicen, bueno, el cliente tiene la necesidad de coger unos videos y dividirlos en 84 pedazos y luego hacerle análisis a eso y con un algoritmo de Machine Learning guardar una transcripción. Tú dices, ¿y cómo carajos hago eso con C#? ¿Sí? Y eso empieza a ser un dolor de cabeza porque la herramienta tiene limitaciones, ¿sí? Y ahí es cuando entran los sistemas políglotas o cuando entran las plataformas que tienen muchos lenguajes. ¿Y cómo se trabaja con estos lenguajes en desarrollo? Pues es gracias a este tipo de Runtime Managers. No te imagines, por ejemplo, a un grupo de 10 personas trabajando con un proyecto que requiere 4 lenguajes al tiempo, ¿sí? Cuando es algo tan extenso y tan grave como eso, grave entre comillas, en realidad no es mala práctica tener muchos lenguajes en un proyecto, la mayoría de proyectos lo hacen, ¿sí? Pero cuando es algo como tan grande, ya directamente no se utiliza un Runtime Manager, sino lo que se suele utilizar es la versión dockerizada del proyecto, ¿sí? ¿Dockerizado en qué sentido?
luego lo vamos a ver. Pero para que se vayan haciendo una idea de lo que vamos a ver en un futuro, cuando tú dockerizas algo, tú vas a poder tener como una pequeña versión de tu computador. No es una VMware, no es una máquina virtual, porque no tiene, o sea, carece de la parte fundamental del sistema operativo, que es como el kernel, sino que es más bien como una pequeña containerización de los recursos de tu computador, containerización de los recursos de tu computador, donde cosas van a estar corriendo. Y esas cosas tú no sabes cómo funcionan, pero van a estar corriendo. Con el Docker, tú lo que vas a hacer es poder levantar las dependencias del frontend, las dependencias del backend, las dependencias de la base de datos, instalar todo en tu computador y levantarlo con un comando. Sí, es algo un poco más complejo que eso, pero esa es la idea definitiva de Docker. Que cuando lo levantes con un comando tú vas a tener en tu bash corriendo básicamente tres imágenes al mismo tiempo, es decir, los lenguajes que están en frontend, los lenguajes que están en backend y lo que sea que haya en la base de datos, ¿sí? Y todo esto va a estar corriendo en tu computador. Eso estaba pensando que sonaba como contener. Exactamente. Un Docker es la versión como con esteroides de un Runtime Manager. De ahí salió Docker. Los Runtime Managers son viejísimos, pero viejísimos, viejísimos, bien viejísimos. Esa vaina yo creo que existe desde que se creó Visual Basic más o menos. ¿Sí? Si tú me dices que te digo una fecha, yo te diría que más o menos como por el 2008 ya existían Runtime Managers. Docker lo que hizo fue hacer más fácil la tarea de trabajar con sistemas políglotas, de trabajar con lenguajes que son muy pesados. Docker no es barato en sentido de recursos. Si yo levanto ahora mismo un Docker, les voy a demostrar, no con Docker, pero sí, pues, mi computador tiene un i7 de décima generación y tiene 32 GB de RAM. Sí, por ahí lo dice, acá, 32 GB de RAM. Si yo levanto un Docker ahora mismo en este computador, el Docker si no me va a comer por lo menos 4 o 5 GB de RAM, no va a hacer nada. Y además va a afectar la forma en la que tengo configuradas las redes de mi computador. Si estoy trabajando con una base de datos, me va a afectar puertos. ¿Sí? Docker es en realidad bastante invasivo. Pero ¿qué es lo bueno de Docker? Que te ahorra todo este problema. ¿Sí? Y que cuando tú ya estás trabajando en una aplicación lo suficientemente grande, con un equipo lo suficientemente grande, todo va a estar dockerizado. Sí, por eso es que los computadores que te reciben en empresas relativamente grandes son buenos. Son computadores que tú dices, marica, pero esta gente me manda un computador de 6 millones de pesos, ¿sí? Que tiene un i7 de yo no sé qué generación o una AMD yo no sé qué versión y tiene 28 GB de RAM. Es porque este tipo de cosas pasan y porque se necesita el recurso. ¿Vale? En Node.js lo que se usa en este caso es NVM. ¿Sí? NVM como versión manager, NPM es para paquetes. ¿Sí? Ahí tenía una pequeña confusión. Vamos a hacerlo acá para que sea más visual. NPM, esto es Node Package Manager. NVM, esto es Node Version Manager. ¿Listo? Para la memoria. Cuando ustedes vean algo que sea un comando, intenten encontrar el sentido en inglés. Eso sirve mucho para entender lo que está pasando. Oscar preguntó que si siempre las empresas dan un PC. Sí. Sí, depende de la empresa, pero yo no he conocido empresa que esté conformada realmente que no te dé un PC. ¿Por qué? Porque tú dirás, bueno, es un gasto hijo de puta para la empresa que me mande un computador, porque tú dices, parce, me estás mandando un computador. O sea, solo el hecho de que ellos hayan hecho la gestión de comprar un computador, si lo modifican bien o si lo llegan de fábrica bien, o si hacen el contrato con Lenovo directamente, o Hewlett Packard, o Acer, o lo que sea, bien, pero es una labor grande que tengan un computador disponible para que me lo manden. Tú dices, no, eso es Dios, me están mandando un computador, ¿sí? Pero luego lo ves a términos de seguridad y de lo que ganan ellos, y es muchísimo más el beneficio que ellos obtienen. Mantienen todos los datos de la empresa en un solo dispositivo. eh, es un dispositivo que al final administra la organización. Es un dispositivo que te permite a ti tener como las facultades para el desarrollo que ellos necesitan, ¿sí? Y además de eso, pues tú nunca le vas a poder decir nada o vas a poderlos demandar porque gastaste recursos tuyos en desarrollo de ellos, sino que todo esto viene dentro del contrato. Entonces la mayoría de empresas yo te diría que te dan un PC. Hay algunas que son más gomelas que otras, por ejemplo Meli para los de frontend, Meli es Mercado Libre, Meli para frontend da casi siempre MacBook, ¿sí? Para backend da otros computadores porque MacBook es pues privativo en algunas cosas. Pero sí, por ejemplo en mi empresa me dieron
un EliteBook de Hewlett Packard, última versión. O sea, este computador yo creo que vale como 9 millones de pesos, pero es porque lo que yo hago requiere ese tipo de computación. Entonces sí, si una empresa no te da computador, te tiene que pagar más. Si no te quieren pagar más, pues les tienes que decir que tú lo que estás haciendo es desgastar equipos tuyos, ¿sí? Utilizar cosas que son tuyas para desarrollo. Cuando no te dan computador, cuando estás trabajando de contractor. Cuando la empresa está en el extranjero y tú lo que estás haciendo es como una consultoría o una asesoría o estás trabajando por horas, la mayoría de veces en ese caso no te dan computador. Pero el salario de los contractors y de la gente que trabajan así regularmente es más alto que cuando tú estás a prestación de servicios. Perdón, que cuando tú estás a término indefinido. ¿Por qué? Porque pues estos gastos vienen adentro. Cuando tú recibes plata de Estados Unidos o de Europa o de Asia o de cualquier lado en general que no sea Colombia o de una empresa que está dentro de Colombia, tú tienes que pues tener unos gastos de por medio. Entonces tienes que pagar salud y pensión independientemente de que seas independiente. Si tú estás trabajando, estás recibiendo plata del extranjero y no pagas, eso es evasión de impuestos. La DIAN te pilla y te puede meter una deuda muy dura. Si te sale barato, te meten una deuda muy dura. Si no, pues eso puede terminar hasta en cárcel. Entonces, ese tipo de costos siempre vienen anexados a cuando tú trabajas de contractor. Además del desgaste de tus equipos cuando tú estás trabajando con una empresa que no te da equipos. Nosotros como desarrolladores y como gente que trabaja en IT somos gente muy privilegiada. A nosotros siempre nos consienten. Entonces nosotros tenemos que, o sea, obviamente hay que tener razón para poder pedirles las cosas. Es decir, si yo estoy recién salido de la universidad, no tengo experiencia, no he hecho nada, pues no tienen mucho de dónde tirar a la empresa para decirle, venga, deme esto. ¿Sí? Lo que puedes hacer es preguntarlo. Tú acostúmbrate a preguntar siempre que estés en una empresa y a pedir cosas que sean necesarias para tu trabajo. Pero cuando tú ya obtienes un poquito de experiencia, cuando ya te vuelves un poquito valioso, tú les puedes empezar a pedir cosas a las empresas porque tú ya estás haciendo algo que no todo el mundo hace, ¿sí? Y suena como, ah, marica, pero todo el mundo desarrolla en JavaScript. Sí, pero ¿en qué proporción? ¿Cuántos abogados hay en el mundo? ¿O cuántos conductores hay en el mundo? ¿O cuántos ingenieros mecánicos hay? ¿Sí? O sea, la gente que hace las cosas muy bien en esta industria le va muy bien. Y por eso es que las empresas invierten tanto en que la gente esté bien. Además de que pues no tenemos que contar de que estamos trabajando con internet. En internet la seguridad es fundamental, las cosas son fundamentales en ese tipo de aspectos. Ahora sí continuamos. ¿Por qué esta vaina importa? Pues yo creo que ya les di razones de más. Pero pues lo que nos permite es mantener, nos garantiza mantener una versión directa y idéntica de lo que nosotros estábamos trabajando en nuestro entorno. Facilita poder hacerle ingreso, o sea, como un ingreso nuevo a personas que quieren trabajar con nuestro proyecto, lo que les comentaba con el ejemplo del Data Scientist. Reproduce, bueno, asegura la reproducibilidad dentro de la versión local, la versión de staging y la versión de producción. Que era lo que les estaba diciendo, pues que cuando nosotros, si yo voy a si yo voy a desplegar una aplicación en Python, la versión que estoy usando en Python es la versión que se va a usar en el servidor de desarrollo, de despliegue, ¿sí? de producción. Y que pues comúnmente este tipo de runtime managers se parecen a Docker porque pues nos permiten tener una versión completa de un entorno, ¿no? El runtime manager define cómo corre el código y un contenedor define en dónde se corre. Esta es la diferencia entre un Docker. Docker dentro de todo, pues como les comentaba, está basado en lo que era un runtime manager, esa es la idea de Docker. Pero pues la diferencia de Docker es que Docker lo que tiene es que define un entorno en donde se va a correr. No solo cómo se va a correr, sino en dónde. Si ustedes se dan cuenta cuando yo digo, cuando estaba tirando por acá el BNB, a mí muy bacano y todo, me decía con qué directrices tenían que correr las dependencias, pero realmente eso no me está aislado, o sea, sí me lo aísla, pero me lo aísla solo en términos de, como de folder, como en jerarquía, como en términos de organización dentro de mi sistema operativo. Docker literalmente lo aísla, ¿sí? Docker, mientras mi computador no esté levantada la imagen, esos ficheros no existen, yo no los puedo utilizar para nada, ¿sí? Es la diferencia entre cómo corre el código y en dónde corre. Bueno, creo que no vamos a alcanzar a terminar la presentación el día de hoy, y antes de meternos con las herramientas de automatización, quiero explicarles cómo funcionan los servidores y cómo funciona la infraestructura, tomando estos últimos 15 minutos para dar un repaso en lo que es la nube, ¿vale? No es muy fácil de explicar. Vamos a empezar con que la idea que yo les voy a dar va a ser una idea vaga. Investiguen, si tienen dudas, busquen, si tienen alguna duda y creen que se las puedo solucionar, pregúntenme, ¿vale?
Pero no se queden con esa idea que les voy a dar porque es una idea vaga. La nube, los salarios de nube son uno de los salarios más altos de la industria y no es porque sea sencillo, ¿sí? A ti nunca te van a pagar mucho por hacer algo fácil. Entonces la nube es muy compleja. Pero voy a intentar darles la mejor introducción que se les puede dar a alguien para la nube. Bueno, vamos a copiar primero que nada una nube acá. No, vamos a copiar, le voy a dibujar. Pensé, pero qué importa que quede lindo, la idea es que se entienda. Tenemos una nube acá. Cuando nosotros vemos acá AWS, ¿sí? Cuando vemos por acá GCP, que es Google Cloud Platform, AWS es Amazon Web Services, cuando vemos por acá Azure, que Azure es la de Microsoft, y por acá podemos ver una nubecita que es un poquito más pequeña. Vamos a abrir esto un poquito, lo vamos a hacer un poquito más grande. Por acá nosotros podemos ver una nubecita que es un poquito más pequeña, que entonces esto puede ser Blue Ocean, puede ser Heroku, puede ser Netlify, puede ser Vercel, ¿sí? Puede ser Dogploy. Y estos son algunos de los servicios especializados de nube que hay. Cuando nosotros hablamos de esto, de nube regularmente la gente que sabe de nube se refiere a este tipo de cosas, ¿sí? AWS, Azure y GCP. ¿Qué suele ser Blue Ocean, Netlify, Heroku, Vercel o Dogploy? Pues como instancias comercializadas de nube que ya existen, AWS, Azure o GCP, ¿vale? Muy rara vez este tipo de empresas tienen lo que se necesita para hacer una nube totalmente independiente. Pero entonces, ¿esto realmente qué es? Cuando nosotros hablamos de nube, lo que estamos hablando es de infrastructure on-premises. ¿Sí? ¿Qué es la infrastructure on-premises? Pues es básicamente que en algún lado del mundo, no sabemos en dónde, regularmente últimamente es en Texas que están creando OpenAI y toda esta gente, infraestructura on-premises. Hay unas habitaciones gigantes, en donde hay racks de servidores corriendo. Yo no sé si ustedes de pronto alguno ha visto una película en donde haya como alguna alusión a los hackers o que haya visto Mr. Robot o algo por el estilo. Pues un rack de servidor no es más que una cosita que es así. Y esta vaina por acá tiene cuadrantes y por acá al lado tiene que ventiladores y tiene unas lucecitas verdes en todo lado y por acá también tiene unas lucecitas rojas y tiene que por acá un montón de cables azules saliéndole para arriba y para abajo y otro montón de cables amarillos saliéndole que para arriba y para abajo. Pues esto es básicamente un servidor. Un servidor es un computador, una versión potente de un computador. ¿Qué significa esto? Que esta vaina en realidad pueden ser 4, 5, 10 máquinas, digamos que van a ser 10 máquinas apiladas, ¿sí? Una máquina encima de otra, con la ventilación de la forma más eficiente posible. Pero máquinas en qué sentido? Máquinas de que tienen procesadores de último modelo, con una arquitectura diferente a la comercial. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Pues que cambia la perspectiva en lo que es un procesador como el que nosotros tenemos en el computador. Yo no sé si alguno tenga un computador que sea pues muy potente o que sea relativamente potente. Ustedes deben darse cuenta de que esa vaina se calienta una barbaridad. Pues eso es poquito para lo que se calientan los servidores, ¿vale? En un servidor lo que tenemos es un computador, un procesador con una arquitectura diferente, en donde esta arquitectura va a ir enfocada más a como a la forma paralelizada de ejecutar cosas, que a la forma continua de ejecutar cosas como nosotros ejecutamos en nuestro computador personal. Porque un procesador de servidor es más eficiente, porque el procesador de servidor hace más operaciones matemáticas al tiempo, ¿vale?
Además de esto, pues este procesador también cuenta con una cantidad insana de memoria RAM, cuenta con una, si es necesario, son más caros claramente, por eso es que OpenAI pues no genera un peso. Si es necesario, también estos servidores pueden tener GPU, ¿sí? Pero regularmente lo que hacen es tener procesadores muy potentes, tener muchísima RAM, tener luego por acá otros racks de almacenamiento de disco duro, regularmente en DDS, la más rápida, que sea NVMe de yo no sé qué puta generación. Es un montón de cosas los que tienen los servidores. Regularmente es el sitio en donde ustedes más tecnología pueden encontrar, porque es tecnología de gama. Son cosas que no se deprecian hasta que pasan 12 años. ¿Sí? Uno también puede tener un computador de 12 años, claro que sí. Seguramente el computador que tenemos desde hace 12 años, pues ya lo veamos viejito y lento. En un servidor no suele pasar. La vida útil de un servidor suele ser más longeva, ¿vale? Pero si nos damos cuenta, en términos sencillos y en términos fáciles, un servidor es la misma vaina que un computador. Es tal cual un computador. ¿Cuál es la diferencia? Que cada máquina tiene un sistema operativo diferente. Cada máquina corre en qué? En Linux. Luego, ¿por qué hay que aprender Linux? Pues porque todo está montado en Linux. Todo realmente está bajo Linux. La nube, Linux. Los servidores, Linux. Las cosas que necesitan una ejecución realmente rápida, abierta y sencilla, Linux. En Windows solo están las cosas abiertas al público. En Windows solo están las cosas que el público va a tocar, ¿sí? Porque el público es perezoso y el público no le gusta aprender. Nosotros somos los que realmente nos metemos la mano en el bolsillo también, porque esto realmente aprender de esto implica plata. No plata en el sentido de que nos vayan a cobrar, sino plata en el sentido de que nosotros tenemos que invertir en algo que nos enseñe, ¿sí? O sea, este tipo de cursos, no es por de echarle flores al curso ni nada por el estilo, pero este tipo de cursos son muy caros y aprender de esta información realmente toma muchísimo tiempo y disciplina. Entonces, básicamente acceder a este tipo de información no es sencillo, requiere disposición, requiere tiempo, requiere dinero en muchos casos. Entonces, Linux hay que aprender. Pero, pues volviendo al tema, los servidores están en Linux, ¿sí? ¿Por qué Linux? Porque nos permite hacer varias cosas que Windows no nos permite. Últimamente Windows como que se quiso meter a esta vaina, pero hasta los servidores de Microsoft están en Windows para que se hagan una idea. Están en Linux para que se hagan una idea. ¿Y qué es? Que pues nos permite particionar, contenerizar, dividir, aislar, lo que ustedes quieran, como lo quieran definir, pero pues básicamente nos permite coger nuestro computador, que es un solo computador, con un solo procesador, con una sola cantidad de memoria RAM, regularmente muchísima, con una sola cantidad de almacenamiento, regularmente muchísima, con una sola GPU, regularmente muy potente, que nos permite coger este computador y partirlo en pedacitos, ¿sí? Entonces esos pedacitos los vamos a llamar instancias, ¿sí? Y voilà, con esta pequeña teoría ya nació el servicio más famoso de Amazon, que existe desde hace fácilmente 18 años, que se llama EC2. Bueno, en ese tiempo, hace 18 años era EC1, pero ahora mismo es EC2. ¿Y EC2 qué es? EC2 es Elastic Computing. ¿La Elastic Computing ha mejorado? Claro que ha mejorado. Pero pues básicamente Elastic Computing no deja de ser computación directa desde una máquina, ¿sí? Es tener un computador en algún lado del mundo contenerizado, es decir, aislado del resto de archivos, que yo voy a poder utilizar para qué, para decirle venga, córrame un npm install con este repositorio, hágame un npm build con este repositorio, coja esta página web con el DNS tal, que es la dirección de dominio, que se llame www.meta.com, y con, no sé, el CRS o cualquier otro tipo de dependencia que nosotros queramos definir. Básicamente cojo el computador y lo configuro. Le digo, venga, el código que yo tenía en Node.js, instálemelo. Luego buildelo, es decir, deje una versión, ¿cómo lo explico? Como una versión de producción creada, que eso lo que hace es definirnos a nosotros un HTML, y este HTML va a tener todas las referencias que estaban en código, pero sin tener que estar compilando todo en tiempo real. Y le configuro todos los servicios y firmas necesarias para que esto salga a producción, para que esto salga a ser un www http, bueno, https www.excalidrao.com, ¿sí? Entonces Excalidrao realmente está corriendo en un Elastic Computing seguramente, sí, porque la mayoría de cosas están en Amazon.
dentro de un EC2 con una instancia que está corriendo con una GPU, una memoria RAM y un procesador. Y ya, pana, esto es la nube. La nube no es más que un computador remoto que tiene los permisos necesarios para poder desplegar una página web. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo trabajamos con la nube? ¿Cómo accedemos con la nube? Pues básicamente por medio de consola. Por eso es que es bueno aprender a leer logs, es bueno aprender a leer consola. Y en esta consola, pues, ¿qué es lo que definimos? Muchas veces sí se puede hacer cambios directamente a servidor por medio de consolas que tienen los servidores, pero nosotros regularmente esto se hace de forma automatizada y ese es el rol del DevOps. Operacional, porque está tocando infraestructura todo el tiempo. Dev, porque está tocando código dentro de todo, no deja de ser un desarrollador. Entonces el DevOps, ¿qué hace cuando quiere desplegar algo? Así en términos muy high level. Entonces, número 1, crea una pipeline. ¿Qué es una pipeline? Es una canalización de datos. Si ustedes lo buscan en el traductor, les va a decir que es una tubería. Creo que se escribe así, tubería o con V, tubería. No, tubería definitivamente tiene que ser con larga. Es una tubería, ¿sí? Pero en el entorno que lo estamos utilizando es una canalización de datos. ¿Cómo se ven las pipelines? Pues las pipelines pueden ser Dockerfile, YAML, YML, Bash, SZ-Shell, bueno, C-Shell, cualquier lenguaje cercano a máquina o cualquier lenguaje declarativo, en este caso como YAML o YML, o cualquier lenguaje scriptable como Bash o CZH, puede ser una pipeline. ¿Y por qué es una pipeline? Porque es que la pipeline no es más que un conjunto de instrucciones. ¿Sí? Y este grupo de instrucciones es la que le va a decir como segundo ítem a la máquina, es decir, al server, el paso a paso de la pipeline, es decir, de la pipeline al server, le va a decir el paso a paso de lo que tiene que hacer para poder levantar su proyecto. Entonces, con la pipeline es que tú lo subes al servidor, el servidor ejecuta esta automatización y el servidor va a llegar y decir, listo, a mí me dijeron que yo tengo que hacer npm install, ¿sí? Y luego que tengo que hacer npm build, ¿sí? Y luego que tengo que mover este html al folder, al stashing folder en donde se guarda todo. Y cuando tú haces esta última parte, que es nuevamente, esto está muy summarized, como muy resumido, cuando se hace esta parte es que ya tu aplicación está arriba. Obviamente esto detrás tuvo unos pasos. ¿Cuáles pasos? Pues tú ya tenías que tener una versión master de tu proyecto, ¿sí? Y esta versión master es la que tú coges, pasas todo esto dentro de un folder, regularmente es un repositorio, pasas todo dentro de un repositorio en donde está el código fuente, y posteriormente el código fuente es lo que le subes al server a partir del repositorio, ¿vale? Y ya esto es la nube, así de sencillo, parece fácil. Entonces, ¿por qué son importantes los repositorios? ¿Por qué empezamos con repositorios? Por este tipo de cosas. Porque nuestro curso es Linux for Devs, pero parte de ser desarrollador es ser también DevOps. Y todo esto pues es básicamente un flujo high level de qué es un servidor, de qué se compone un servidor, de en dónde funciona un servidor, de cómo se divide un servidor, de qué servicios ocupa un servidor, cómo se llama específicamente en Amazon, qué tipo de cosas suele hacerse dentro de un servidor, cómo se orquesta dentro del rol de DevOps, con qué lenguajes, ¿sí? Y de qué manera se termina de desplegar, ¿vale? Obviamente detrás de esto hay cosas más grandes como aprender fundamentos de ciberseguridad, como aprender pues versionamiento más importante, aprender infraestructura de sistema operativo de un servidor, ese tipo de cosas sirven, ¿sí? Pero lo que hace muy valioso a la AWS es que tú no tienes que preocuparte por firmas, no tienes que preocuparte por certificados, no tienes que preocuparte por la ejecución, no tienes que preocuparte por pagar luz, no tienes que preocuparte por comprar las cosas, sino que directamente tú pagas un servicio
y ya tienes acceso a un computador que te va a permitir tener todas estas cosas al aire, ¿vale? Y eso es el Elastic Computing. Hay dos tipos de, ya para terminar con esto ya nos vamos, muchachos. Hay dos tipos de crecimiento. Elastic, ¿por qué? Porque es elástico. ¿Qué significa que sea elástico? Que tú le puedes dar crecimiento vertical, hacia arriba o hacia abajo, o crecimiento horizontal, hacia los lados, derecha o izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Vertical, coger más máquinas. Horizontal, coger más recursos. ¿Vale? Entonces si yo le digo a mi máquina escalable, a mi EC2, démosle un crecimiento horizontal. Si necesita más RAM, dele más RAM. Si necesita más disco duro, dele más disco duro. Si necesita más procesador, dele 8 núcleos más. Eso es un crecimiento horizontal. More machines es, en lugar de darle más recursos, créeme otra máquina con exactamente estos mismos parámetros. 4 de RAM, 4 GB de VRAM, 4 GB de almacenamiento. 4 de RAM, 4 GB de VRAM, 4 GB de almacenamiento. Y cada parte de eso es una máquina. ¿Vale? Y ya, esto es EC2. Esto es el servicio que más dinero y más revenue le da a Amazon Web Services. No sé si tengan alguna duda, no sé si quieran preguntar algo. Así funciona la nube a grandes escalas. Esto también lo pueden encontrar si quieren buscar documentación en algo que no sea AWS o Amazon, como un VPS. Sí, que un VPS es un Virtual Private Server. ¿Listos? Ya, muchachos, eso sería todo. Hicimos 1 horita 56 minutos, hicimos casi las 2 horas. ¿Tienen alguna duda? Listo, muchas gracias. ¿Todo claro? Sí, todo claro, todo claro. Listo, muchachos. Ya solo para prepararnos, la otra clase terminamos Automation Tools. Espero que al menos lo hagamos en 1 hora para echar algo de código. Y acabamos API Foundations. Y con suerte empezamos a hacer alguna que otra cosa más, ¿vale? Entonces, gracias por asistir. Si tienen cualquier duda, si les gustaría hacer cualquier cosa, si me quieren preguntar algo, con mucho gusto ustedes no duden en escribirme, que está perfecto. Les voy a pinguear la encuesta que les hice sobre los roles para que por favor me la respondan. No sé cuántos harán falta, solo han respondido 2 personas. Y las personas, claramente los que quieren hacer portafolio, ¿sí? Los que no quieran hacer portafolio no hay lío, pero pues si quieren hacer portafolio respondan la encuesta para poder saber qué rol más o menos darle, qué estructura y qué organización de frontend darle, ¿vale? Y ya, muchachos, que tengan muy buen día. Yo les voy a subir la presentación ahorita, perdón, la grabación ahorita, entonces voy a parar ahora mismo la grabación